Hola a todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad, los estudiantes de la Escuela Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pertenecientes a la Facultad Industrial, van a realizar un conversatorio sobre lo que sería el hostigamiento sexual. Para esto, hemos consultado la ayuda de un profesional, el licenciado Gary Tupto, psicólogo de profesión, para que nos ayude, ¿no?, a responder estas interrogantes. Buenas noches. En respuesta a la pregunta número uno, las principales características, ¿no?, que suelen tener los acosadores o las personas que cometen acoso sexual dentro de un ambiente laboral suelen ser, en primer lugar, el tener una posición de poder. En reiteradas ocasiones son aquellas personas que tienen un cargo o aquellos que son jefes o quizá coordinadores o supervisores quienes abusan un poquito de esta posición de poder para ejercer esta influencia, para manipular, para controlar un poco a las personas que vienen a ser las víctimas del acoso sexual. Otra característica que suele suceder, pues, es el que esas personas no tienen esta capacidad de empatía o de reconocer cuál es el impacto o las consecuencias de sus acciones en, en la otra persona, en cómo se está sintiendo esta persona que viene a ser la víctima del acoso, ¿cierto? Y en tercer lugar, estas personas también suelen tener cierta facilidad para identificar a aquellas personas, aquellos subordinados en este caso, que tienen menores capacidades, digamos, para defenderse o a aquellos a quienes ven como personas más vulnerables. Eh, Interesante la respuesta, ¿no?, del licenciado. Vemos que el psicólogo le mencionó tres características importantes. Sí, el licenciado mostró tres características importantes frente al acosador. Como primero, vamos a comenzar con la primera característica, que tenía la posición superior que tiene el acosador frente a la víctima. Esto puede ser alarmante, ya que esta dinámica de poder puede ser frente al acoso también. ¿Por qué? Porque la víctima puede sentirse incapacitada para defenderse, como también puede ser incapacitada también como para denunciar esto frente al acoso, por el miedo de que puedes sentir miedo a posibles repercusiones profesionalmente. En caso de la característica 2 que mencionó el licenciado, mencionó la falta de empatía. Esto es muy alarmante por el hecho de que los acosadores tienen una facilidad para demostrar una falta de incapacidad valga la redundancia, que era la falta de demostrar el impacto que puede tener, ya sea emocionalmente como psicológicamente, frente a la víctima. Claro. Esta falta de empatía también puede ayudarle al acosador por el hecho de que puede justificarse de sus acciones, como también minimizar el daño causado a la víctima. Así es, vemos que acá la falta de ponerse en los zapatos de lo que sería la víctima, ¿no? Claro. Vemos que esto justifica, como tú mencionas, ¿no?, como el licenciado menciona, justifica su comportamiento, ¿no?, porque cree que está bien, cree que es normal, cosa que no es así. Y como tercera característica, vemos lo que es la identificación de vulnerabilidades, ¿no?, por parte del acosador. Esto más que todo va orientada a la característica de la víctima, ¿no?, que sería la vulnerabilidad, la debilidad que se ve en esta. Como por ejemplo, lo podemos plasmar en un caso práctico, ¿no?, lo que hemos visto, o lo que deben haber escuchado en algún momento, lo que serían los gerentes con las secretarias, ¿no?, un jefe con una secretaria. Vemos que la secretaria, que en este caso sería la víctima, obviamente es un supuesto, ¿no? Contempla las tres características. Vemos que tiene la vulnerabilidad, ¿no?, la debilidad por parte de la secretaria. Vemos el puesto superior que tiene, ¿no?, el gerente frente a esta. Y por último, la falta de empatía también de lo que sería la gerencia con la secretaria. Esto ha sido muy, muy interesante, la verdad, lo que nos ha comentado el psicólogo. Ahora seguiremos con la segunda pregunta. Sí, bien, para la segunda pregunta que le realizamos al licenciado es, ¿no?, ¿qué tipo de apoyo o soporte psicológico, ¿no?, se les brinda a las víctimas que han sufrido este acoso? Respecto de la segunda pregunta, em, ya, ¿qué tipo de ayuda psicológica puede obtener la persona que ha sido víctima o que es víctima de acoso sexual en general y evidentemente también dentro de lo que viene a ser un ambiente laboral, ¿cierto? En primer lugar,
están los centros de emergencia mujer, que son gestionados por el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables. Ahí puede ir la persona a establecer una denuncia, a remitir todas las acciones que ha podido identificar, de repente presentar alguna prueba para que ahí no solamente se recoja la denuncia y se le oriente en torno al tema quizá más legal o más de sanción para el victimario, sino también para que la víctima pueda recibir una orientación psicológica, pueda recibir un apoyo psicológico respecto de esta situación por la que está pasando. Otra forma en que las personas que son víctimas de acoso pueden recibir este apoyo psicológico es llamando a la línea 100, donde hay personas que están las 24 horas del día atendiendo este tipo de casos, no solo de acoso sexual laboral, sino de violencia doméstica, violencia en la institución donde uno labora, etcétera. Y hay personas especializadas que se encargan no solamente de recibir tu información, sino también de manera telefónica brindarte ese apoyo psicológico de manera pronta, de manera práctica. Ante la respuesta del psicólogo, ¿no? Que nos indica qué mecanismos, ¿no? Y qué formas hay de ayuda y soporte psicológico a las víctimas que han sufrido esto. Uno de ellos que menciona como es el CEM, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Que te ayuda tanto en el soporte psicológico, la defensoría también, ¿no? Legal, y juntamente con ellos haces lo que es la denuncia policial, ¿no? Que tiene todos los CEM, están ubicados dentro de las estaciones de policía que hay en todos los distritos de Lima Metropolitana. También lo que menciona es la línea 100, que está habilitada las 24 horas para recibir las llamadas, no tanto también de índole de acoso sexual, sino también de otro tipo de violencias. También otro que han surgido ahora son que en todos los centros de salud y también postas, ¿no? Están ahora lo que son los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Para dar soporte, ¿no? A ese tipo de problemas que se encuentran ahora. Otra pregunta que realiza el psicólogo es ¿qué medidas deberían tomar las organizaciones y empresas para poder crear un ambiente seguro de hostigamiento sexual? En tercer lugar está qué medidas pueden tomar las empresas y las organizaciones para poder tener un ambiente libre del acoso sexual. Em, Si bien las empresas tienen por lo general una serie de lineamientos, una serie de reglas, en muchas ocasiones, como se mencionó hace un momento, o las reglas no son del todo claras respecto de esta situación, o las reglas pueden ser claras, pero no siempre son aplicadas, o no siempre hay una persona encargada de velar por este cumplimiento, por el cumplimiento de esta normativa. Algunas acciones que podrían tomar las empresas son, en primer lugar, tener políticas de manera, digamos, un poco más explícitas, políticas un poco más estrictas. eh, res- Interesante aporte que nos menciona el psicólogo, ya que dice que las empresas pueden tomar medidas específicas y estrictas dado el caso de hostigamiento sexual, ¿no? Un aporte que yo podría recomendarle a ustedes sería hacer uso de la guía práctica de hostigamiento sexual, que es elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Ya que esta guía práctica menciona cuál va a ser la prevención y la sanción que va a sufrir la persona que está hostigando, ¿no? Y también le podría recomendar a ustedes, compañeros que están haciendo sus prácticas, en caso conozcan a algunas compañeras que estén sufriendo de dicho caso, que lea esta guía práctica, ¿no? Para que pueda saber qué hacer y a qué canales poder denunciar si está sufriendo hostigamiento sexual en sus trabajos. Bueno, interesante el conversatorio, ¿no? La ronda de preguntas con ayuda del licenciado, y vemos que para culminar ya como conclusiones tendríamos que lo principal que se tiene que ver en caso de hostigamiento sexual es, como lo dijimos al principio, las características, ¿no? Tenemos que ver el tema de la vulnerabilidad, el tema de que los acosadores saben cuando uno es vulnerable, no pueden detectar esta vulnerabilidad en las víctimas. Más que todo, como mencioné en el ejemplo, en los casos de secretaría, ¿no? El abuso de los gerentes a sus obreros, por ejemplo, ¿no? Eso por una parte. Por otra, como nos comentó el licenciado y también mi compañera, tenemos que saber cuáles son los puestos de salud más cercanos, ¿no? Para poder denunciar. Tenemos que tener en cuenta qué es el SEM, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todos estos lugares donde se puede denunciar lo que sería el hostigamiento sexual. Y por último, y esto va más que todo para las empresas, ¿no? Para las organizaciones, que tienen que leer y tener en cuenta la guía práctica, ¿no? De hostigamiento sexual, para poder
llevar a cabo los métodos, la prevención que vendría a ser de lo que sería antes, ¿no?, del hostigamiento sexual. Por último, ya para terminar, como consejo a todas las víctimas o los que creen que podrían estar siendo víctimas de este hostigamiento sexual, es que no demuestren la debilidad, ¿no?, que es la principal característica que pueden ver los acosadores. Espero que les haya gustado este conversatorio y que nos ayuden con un like y una compartida, ¿no?, para hacia todos sus allegados. Muchas gracias.